Hola gente hermosa, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien y bueno, nada más, los dejo con el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie, de verdad muchas gracias. Capítulo 7. Intentando adaptarse. Al día siguiente en National City. D.O. Esta cosa sería tecnología avanzada como algo que mi padre hubiera hecho en sus momentos más oscuros, dijo Win, recordando las locuras de su padre con los muñecos. Ver el dron le recordó a eso. Hemos recuperado una huella de parcial de los escombros, dijo Alex. John Corbin, asesino a sueldo. Se le vincula con el genocidio de Corto Maltés y otros atentados, digamos que es el más buscado cuando se trata de asesinar a alguien, dijo Alex. Pues para ser un asesino a sueldo no es nada discreto, dijo Win. Los demás solo se le quedaron viendo. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Dijo Win inocentemente. Volviendo al tema, ¿quién querría muerta a Lena? Dijo John. ¿Dónde está Kara? Preguntó Win, interrumpiendo otra vez. Intenta convencer a Lena de que cancele su conferencia, dijo Superman. Es igual de terca que su hermano, dijo Alex. Que la alcance la agente Danvers. John Corbin no le interesa a quien mate, mientras llegue a su objetivo, dijo John. Kara y yo ayudaremos, dijo Superman. Alex, antes de retirarse, se acercó a John para decirle que mejor hable con Superman, para arreglar cualquier altercado que tengan. Luego de eso se retiró del lugar. Piensan que tenemos que hablar, dijo John, acercándose a Superman. ¿De qué hay que hablar, John? Tienes la kriptonita, pueden matarme y a Kara también, dijo Superman. Yo no permitiría eso, dijo John. Sé que tú no, pero ¿qué pasará cuando ya no estés al mando y llegue la orden de un superior o incluso peor, del mismo presidente? Mientras tengas kriptonita no seré parte de lo que haces, dijo Superman yéndose del lugar. John se quedó con las palabras en la boca, pero de repente fue llamado por Win. ¿Qué pasa, agente Scott? Preguntó John acercándose a las computadoras. Bueno, la pregunta sería ¿qué no pasa?, dijo Win señalando la computadora. John vio detenidamente la imagen, notando una pradera con algunas montañas, pero notó rápidamente como en un sitio había un cráter del tamaño de una ciudad. ¿Qué es eso?, preguntó John consternado. Pues no lo sé, pero lo que sé es que en ese lugar había una montaña del tamaño de un rascacielos, dijo Win. Genial, un asesino a sueldo, luego una especie de anomalía dorada que se mueve en el cielo y luego esto, pensaba John. L-Corp. Mi hermano cumple 32 cadenas consecutivas, no es de extrañar que haya poco asistentes, dijo Lena. Lena, tu vida corre un gran riesgo. Al continuar con el tema de su discurso, dijo Kara. Es muy lindo que te preocupes, Kara, dijo Lena. Pero no tendré una vida si no convierto esta empresa en algo positivo, al menos que algunas de mis reuniones de mañana tengan algo bueno. Si nada de eso pasa, esta empresa será recordada por las locuras de mi hermano, dijo Lena subiendo al podio. Lena subió al podio y comenzó su discurso. Alex estaba en el público encubierta como civil y James Olsen pasaba por ahí para oír el discurso. El discurso de Lena seguía. Quiero recompensarlos al cambiar el nombre de la compañía a L-Corp. Empezará una nueva era de compasión y comunidad, juntos haremos un nuevo futuro, dijo Lena. ¡Boom! Una bomba detrás de ella en las puertas de la empresa estalló derribando el edificio, todos corrían tratando de salir vivos de ahí. Kara corrió a cambiarse en Supergirl, una chica había caído y James se lanzó a salvarla, mientras vieron como un pedazo de escombro iba a caer sobre ellos. Supergirl rápidamente corrió hacia ellos y se atravesó a tiempo para romper el escombro y salvarlos. Rápido, salgan de este lugar, dijo Supergirl. Oficial, gracias a Dios, dijo Lena al ver que un oficial se acercaba a ella. El oficial sacó un arma y Lena se congeló, pero Alex llegó a tiempo y comenzó un combate con Corbin. Superman y Supergirl detenían el edificio mientras buscaban una manera de que no colapsara todo. Win, dijo Kara hablando por el comunicador. Kara Corbin voló la columna sur principal, explotó lo que era el punto débil del edificio, como el tiro perfecto contra la estrella de la muerte, dijo Win. No necesito referencia a Star Wars, necesito saber cómo detener esto, dijo Kara. Si repara la columna, el edificio resistirá, dijo John. ¿Repararla con qué?, dijo Kara. Ella vio unas vigas a un lado del edificio. Eso servirá.
Espero que después de esto me pueda ver con Goku, pensó Kara con una sonrisa. Ella ve a su primo Superman. Ve, yo sostengo el edificio, dijo Superman. Ella voló con su super velocidad, levantó las vigas y con su visión de calor logró hacer un soporte para que el edificio no se venga abajo. Superman sintió como el peso del edificio se aligeró y lo soltó. Lo hizo, dijo Superman con orgulloso de su prima. Alex y Corben seguían teniendo su pelea, hasta que Corben logró sujetar a Alex, apuntándole con una pistola en la cabeza, justo cuando llega Supergirl a ellos. Déjala ir, dijo Supergirl. No, hasta que yo me pueda ir primero, dijo Corben, él sabía que estaba contra las cuerdas. Lex Luthor te contrató, afirmó Supergirl con convicción. Lex tiene recursos, dijo Corben, hasta que fue derribado por un disparo de Lena por la espalda. Alex por si las dudas se acerca al cuerpo para comprobar si estaba vivo. La bala entró y salió, necesita un médico, dijo Alex. Gotham. Noche. Bárbara y Goku habían vuelto al edificio de Bárbara, o mejor dicho su cueva, para poder terminar el traje. Ella en su departamento no podía tener una máquina gigante que fabricara cosas. Ellos se encontraban ahí escuchando las noticias. Gracias a Supergirl y Superman, la empresa conocida como Luthor Corp, o ahora recién nombrada L-Corp, fue salvada y el responsable fue capturado. Otra misión exitosa para los superprimos, dijo el reportero. Así que otra vez salvaron el día, dijo Goku, mientras comía una hamburguesa. Sí, aunque me hubiera gustado que los ayudases, pero la idea que me diste sobre esa pulsera era necesaria. Creo que no te imagino cambiándote de ropa cada 2 segundos, fue buena idea. ¿Cómo quedó?, dijo Bárbara. En realidad fue una idea que tuvieron mi hijo y Bulma, cuando decidió volverse héroe. Él me había contado de su pulsera que le permitía cambiarse de ropa mucho más rápido y me pareció buena idea, dijo Goku con una sonrisa. Bárbara aún no podía creer que Goku tuviese una vida hecha y al llegar a este lugar rejuveneciera. Ve a probarte el traje, ya se completó, dijo Bárbara. Goku dejó de comer y fue a agarrar el reloj. ¿Me puedes repetir cómo es que rejuveneciste?, dijo Bárbara. Fue un regalo del gran sacerdote de mi mundo. ¿Cómo me veo?, dijo Goku. Bárbara volteó a verlo. Asombroso, digo bien, dijo Bárbara intentando no alterarse. Goku tenía todo el traje puesto excepto la máscara y la capucha, el traje completamente negro y sus toques rojos en las muñequeras y el cinturón lo hacían ver espectacular. Él se puso el casco y un dispositivo que altera la voz se activó. Llámame Goku, dijo Goku. Bárbara se dio una palmada en la frente. Hacer que Goku no exponga su identidad era otra cosa que tenían que practicar. Goku, no tienes que decir tu nombre, dijo Bárbara a punto de reír. Bueno, de cierta forma dices tu nombre, que es Kakaroto, tu nombre es Saiyajin, con eso evitarás que te descubran, dijo Bárbara. Y ponte la capucha, la cual se adhiere a la máscara por detrás. Esos pelos tuyos serían el problema en todo esto, dijo Bárbara. Entonces mi nombre de héroe es mi nombre Saiyajin, preguntó Goku. Bárbara sintió. Goku se puso la capucha. Entonces llámame Kakaroto, dijo Goku con la voz gruesa. Bárbara rió. Espero que seas un rayo de esperanza Goku, sé que aunque la gente no te conozca tu actitud puede cambiar a cualquier persona, pensó Bárbara con una sonrisa. Entonces Kakaroto, nos vamos a National City para prepararnos. Mañana será un gran día, dijo Bárbara. Goku asintió y tomó a Bárbara. Salieron volando rumbo a National City. Al día siguiente, en L-Corp. Hoy es un nuevo comienzo para L-Corp, decía el periódico que estaba leyendo Lena Luthor. Gracias señor Kent, esto es lo que necesita mi compañía luego del ataque de ayer, y gracias por incluir la parte en la que le disparé al sujeto. Ahora Lex no se meterá conmigo, será el hazme reír de toda la prisión, dijo Lena. Clark rió. Pues no lo escribí por eso, sino porque es verdad, dijo Clark. Me equivoqué con usted, lo lamento, dijo Clark dando sus disculpas por juzgar a Lena. Lena sintió. Si tengo la confianza de Clark Kent, hay esperanza, dijo Lena con una sonrisa. ¿Qué hay de usted, señorita Danvers? No vi su nombre en el periódico, dijo Lena. Kara se confundió con la pregunta. Pues como le dije, no soy reportera, dijo Kara. Logró engañarme, dijo Lena. Espero que hablemos en el futuro, dijo Lena, yendo a su escritorio. Espero que así sea, dijo Kara, y con eso los primos se retiraron del lugar. Katko.
De acuerdo, tomé mi decisión, dijo Kara mirando a Kat, la cual estaba firmando unos papeles. Kat tomó su celular. 43 minutos antes del cierre, espero sea buena, dijo Kat. Kara tomó valor para hablar. Quiero ser reportera. Ser reportera es para conectar con el mundo, decir la verdad y compartirla con el mundo, es para servir y decir historias que tienen que decirse para hacer del mundo un lugar mejor y más comprensible, me hará una mejor versión de mí misma, llame que me sacará de mi zona de confort, dijo Kara con convicción. Esto es para mí, es lo que más Kat solo escuchó, luego sacó un sobre de un cajón y se lo entregó a Kara. Kara se confundió. ¿Es mi currículum?, preguntó Kara con duda, hasta que vio que el sobre tenía dentro un papel con su nombre y abajo decía reportera. Cuando te contraté para que seas mi asistente, tuve una corazonada sobre ti y escribí reportera en tu currículum y lo guardé aquí en este cajón, y te contraté de inmediato, dijo Kat. ¿Lo supo desde entonces?, inquirió Kara. Kat solo divagó con la cabeza. ¿Cómo?, dijo Kara. Instinto, y creo que me vi reflejada en ti, es obvio que no la parte de tu guardarropa, y es probable que maldiga más en un día que tú en toda tu vida, pero tienes la integridad para ver lo correcto y quieres que se haga justicia, tú me has inspirado, Kara, dijo Kat con una sonrisa, luego rodó los ojos. Veo a una heroína dentro de ti, dijo Kat con una sonrisa. Kara estaba al borde de las lágrimas. Kat podía ser irritante y odiosa en algunos sentidos, pero era la mejor persona que pudo conocer. Y bueno, ahora en su vida ella quería que cierto chico con pelos de palmera se le sumara a sus aventuras. Ahora sal y enorgulléceme, Kara, dijo Kat mirándola a los ojos. Gracias, señorita Grant, dijo Kara levantándose de la silla para irse. Pero se detuvo antes de salir. Usted tiene un gran instinto para ver a las personas y hacerles saber cómo vivir sus sueños, dijo Kara algo sentimental. Por favor, solo me alegra que te decidieras a sumergirte, y entrando en otro tema, ese consejo también va para tu vida amorosa, dijo Kat. Espere, ¿qué?, dijo Kara. Oh, por favor, se nota a leguas que en estos días has estado embobada pensando en alguien. Te conozco, Kara, creo que tiene que ver con un chico que vino la otra vez a buscar a chica esta, como era que se llamaba, así Bárbara Gordon, dijo Kat, sorprendiendo a Kara. ¿Cómo sabe eso, señorita Grant?, dijo Kara. Yo sé todo, querida, ahora ve, dijo Kat, amagando con la mano para que se vaya de su oficina. Kara se fue hacia el balcón, ahí estaba James. ¿Sabes? Lo gracioso es que en Krypton a mi edad sería una solterona, dijo Kara, mientras se paraba a su lado y veían la ciudad. Sé que ya debería tener todo resuelto en mi vida, pero no, dijo Kara. Un año fue lo que pasé descifrando cómo ser Supergirl, y ahora debo saber cómo ser Kara. Tenías razón, tú y yo era lo único que quería, pero ahora, Kara fue interrumpida. Unos pelos de palmera llamaron tu atención, dijo James. ¿Qué?, dijo Kara, ahora todos sabían de Goku. Clark me habló de un chico que llegó a tu edificio y que es bastante peculiar, incluso me dijo que le cayó mejor ese chico que a mí cuando me conoció. ¿Eso dolió? ¿Es porque él tiene pelo?, dijo James. Esta noche Clark muere, dijo Kara poniendo sus ojos rojos. Creo que no debí hablar, dijo James al pensar que Clark la pasaría mal hoy. Kara sonrió. Siguiendo con el tema, a lo que iba es que tú y yo estamos mejor como amigos, dijo Kara. Y siempre seremos amigos, dijo James con algo de pesar. Kara sonrió y se dio la vuelta para irse. ¿A dónde vas?, preguntó James. A buscar a Clark. ¿Quieres venir?, dijo Kara con una sonrisa que demostraba todo lo contrario. Jeje, no, gracias, salúdalo de mi parte, dijo James, viendo cómo Kara se iba. Perdón, Clark, pensaba James. D.O. Bienvenido a la D.O., señor Scott, dijo Hank, estrechando su mano. Gracias, Hank, director en SAU, o es detective marciano. ¿Cuál es el protocolo aquí?, dijo Win. Solo dime, señor, dijo John. Sí, señor Hank. John no, dijo Win. Todos rieron a las locuras de Win. Felicidades, Win, dijo Kara con una sonrisa. Me alegra que seas parte del equipo, dijo Alex. Yo me preguntaba, y no es que me esté quejando para nada, pero tenía un equipo genial en Catco, ¿podría transferirlo a este lugar?, dijo Win, siendo ignorado por Alex y John. Bueno, espero que dejes de hablar de ese tema, dijo Kara mirando a su primo.
Sí, dijo Clark rápidamente, él no sabía lo terrorífica que se volvía su prima cuando se enojaba. Genial. Por cierto, ¿no te molesta que me haya llevado todo el crédito yo esta vez?, dijo Kara con una sonrisa. Honestamente, nunca me sentí tan ofendido, quiero volar lejos de aquí, dijo Clark, con una cara que reía. No, me enorgullece poder trabajar contigo, de hecho quería decir que tal vez me quedo un tiempo, dijo Clark con una sonrisa. ¿En serio?, dijo Kara con emoción. Sí, no sabía lo agradable que era estar cerca de alguien igual a mí, estar con mi familia, dijo Clark. Lo es, dijo Kara con una gran sonrisa. Y, sé todo lo que hay por saber de Krypton por los archivos de la fortaleza, pero, me agrada cuando cuentas historias sobre casa, lo hace más real, así que mientras esté aquí, puedes decirme más sobre mis padres, dijo Clark. Claro, nada me gustaría más, dijo Kara. Aparte tengo que cuidar a mi primita cuando ande con determinado chico con pelos alborotados, dijo Clark burlonamente. Clark, recriminó Kara, activando su visión de calor. Bueno, si dejan de hablar del novio de Kara, hay un robo a mano armada en el banco de National City, dijo Alex. Kara le dio una mirada a Alex. Clark la vio con una sonrisa. Vamos, dijo Superman. Va, Kara fue interrumpida. Esperen super chicos, dijo Win con una tableta en la mano. Win, tienes que ir a detener un robo, dijo Alex. ¿Qué robo? Ya no hay robo, dijo Win. La policía nos ganó la mano, dijo Clark. No fue la policía, fue algo espectacular. Vengan, dijo Win. Ellos fueron, ahí estaba Hank viendo la pantalla de la computadora. ¿Y ese? Dijo Alex. Mírenlo bien, dijo John con algo de inseguridad. Kara y Clark vieron la pantalla y se sorprendieron. En la pantalla estaba un hombre de una estatura entre promedio y alto, casi de la misma altura que Superman, junto a una máscara y una capucha. Un conjunto de ropa que pocas veces vieron, era lo que parecía un traje de pelea completamente negro, con una muñequera y un cinturón rojo, sus brazos estaban al descubierto, denotando su gran musculatura, sus pectorales estaban un poco al descubierto, mostrando su parte superior y el centro, usaba unas botas de combate negras con líneas rojas, y en su espalda tenía lo que parecía una nube dorada y una especie de báculo rojo. Es un maldito badass, dijo Win con áspera emoción. Los demás solo vieron. ¿Qué? No me van a decir que no se ve genial, aparte miren su musculatura, es incluso más que la de Superman, dijo Win. Superman lo vio de manera ofendida. Sin rencores Superman, dijo Win. Kara en su mente tenía que admitir que se veía genial ese sujeto, pero lo impresionante ahí fue ver a los terroristas, que estaban inconscientes en el suelo y las armas estaban hechas polvo. ¿Quién es él?, dijo Kara. Según se le pudo oír, su nombre es Kakaroto, dijo Win emocionado. ¿Crees que él fue el causante de que esa montaña desaparezca?, dijo John. Probablemente, dijo Win, importándole poco y nada lo que pasó con la montaña. ¿De qué hablan?, dijo Clark mirando a John y Win. Minutos antes. Departamento de Bárbara. Goku había terminado de meter todas sus cosas del hotel en cápsulas, hoy se mudaría. Él había llamado a la señora Amelia justo cuando llegó al apartamento de Bárbara después de entrenar, él por un momento sintió que podía transformarse, pero lo probaría después. Una llamada a su celular que Bárbara le hizo comprar llegó. Hola Barbos, dijo Goku al entrar al departamento de Bárbara. Hola Goku, adelante pasa, Dina fue a comprar comida, dijo Bárbara. Todo está bien, solo pasaba a saludarte, hoy me mudaré al edificio de Kara, dijo Goku. Bárbara notó cuando Goku mencionó a Kara sus ojos brillaron, ella se lo temía, había otra mujer en el corazón de Goku, pero no podía hacer nada. Ella prefería seguir siendo amiga de Goku a que no tener nada con él. Eso es bueno, me alegro, dijo Bárbara no muy segura. Cambiando de tema, luego le diré a Dina que hable con Lena Luthor para hacer la promoción de tus cápsulas, dijo Bárbara recordando. Goku asintió. Se reporta que el banco de National City está siendo asaltado en estos momentos, dijo la voz de un reportero en la televisión. Creo que es hora de que Kakaroto aparezca, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku vio la pantalla y luego su reloj, era hora, oprimió su botón y su traje apareció. Te ves genial Goku, ahora ve a patear traseros, dijo Bárbara con una sonrisa. Banco de National City. Que nadie mueva el culo o le vuelo la cabeza.
gritó un hombre enmascarado con un AK-47. Dos hombres habían entrado al banco detrás del que daba las órdenes, uno se había quedado afuera en el vehículo blindado, esperando que sus compañeros hagan el trabajo. Todos tenían armas de alto grado, que Dios sabe de dónde las sacaron, tal vez mercado negro de Gotham. Quiero todo el dinero rápido, no quiero tener que verle la cara a Supergirl, dijo un terrorista. Dije que quiero el dinero ya, malditas perras, muevan el culo más rápido, dijo otro terrorista. La cajera estaba aterrorizada pero obedeció lo más rápido que pudo, llenó 5 bolsas con efectivo. Ahora preciosura, sal de ahí, ven acá, dijo el terrorista apuntándole a la cabeza. La chica con miedo se acercó al ladrón. Buena chica, tú serás la salvación para mis humildes chicos, dijo el terrorista. Mientras la agarraba del pelo y la empujaba afuera del edificio, la chica solo lloraba del miedo. Fuera del banco, los policías solo miraban impotentes la escena, no sabiendo qué hacer, como de costumbre. Espero que Supergirl nos ayude en esto, dijo un policía. El resto de los policías solo esperaban un momento para neutralizar a los asaltantes, hasta que escucharon disparos que chocaban con sus patrullas. Vamos, ¿acaso tienen miedo? Máscara Negra y Joker tienen razón, los policías son una mierda, dijo un terrorista, disparando a los autos de policía. Ey, ya deja de estar hablando de más y vámonos de una puta vez, dijo el que estaba dentro del auto. Amargado, refunfuñó el terrorista. Él vio a la mujer. Bueno, hermosura, creo que te vienes con nosotros. Tengo ganas de divertirme, dijo el terrorista. Los terroristas empezaron a avanzar hacia su vehículo, disparando a las patrullas de policías. Hazlo más rápido y mata a uno de esos rehenes, se quedarán en shock al ver eso, dijo el terrorista del auto. Buena idea, dijo uno de sus compañeros disparando a un rehén. Lo que no se esperaban, es que todos los rehenes que tenían aprisionados, desaparecieran enfrente de sus ojos. ¿Qué diablos?, dijo uno de los asaltantes. Es la rubia, rápido métete al coche, dijo el asaltante a su compañero. Espera, mira, dijo el último asaltante apuntando a las patrullas de policías. Eran los 5 rehenes que tenían, sanos y salvos, pero desconcertados por el sujeto que los salvó. Era un hombre con una máscara y una capucha, una vestimenta de pelea negra con muñequeras rojas y su cinturón del mismo color. ¿Están bien? ¿No están heridos ni nada?, preguntó el sujeto a las personas. Los recién salvados, solo asintieron. El hombre sonrió debajo de su máscara y luego empezó a caminar hacia los terroristas a paso lento. Si hacen lo que les digo, nadie terminará herido, les puedo asegurar que no quieren que los golpee, dijo el hombre con ji. Escucha amigo, la clase de Kung Fu terminó, así que no quieras hacerte el héroe, dijo el que parecía el líder de todos. Voy a contar hasta 3 y quiero que suelten las armas, dijo el hombre del ji. 1, dijo el hombre caminando lentamente. Si das un paso más te volaré los sesos, dijo el terrorista apuntando con el arma. 2, dijo ya estando cerca del asaltante. Te lo advertí, maldito estúpido, dijo el terrorista abriendo fuego en contra del hombre. El hombre con la nube en la espalda solo levantó su mano a una velocidad inhumana y atrapó todas las balas de los 4 asaltantes, luego abrió las manos y dejó caer todos los cartuchos de balas aplastados para el asombro de los asaltantes, policías, reporteros y personas que aún seguían en el lugar, filmando la escena que sucedía ante ellos. Menos 2 chicas, una rubia y otra pelirroja que miraban todo a través de una computadora con una sonrisa. Me toca, dijo el hombre, desapareciendo de la vista de todos. Apareció delante del líder, tomó la punta del arma y la dobló hacia abajo, asustando a todos los asaltantes del lugar antes de darle lo que para las personas pareció un simple toque en la frente, dejándolo inconsciente. Antes de que los terroristas reaccionaran, el hombre apareció detrás de ellos, dándoles un leve toque en la nuca cada uno, algo que parecía inofensivo. Pero al instante todos cayeron directo al suelo inconsciente, luego pateó las armas al cielo y con la mirada las hizo explotar. Genial otra monstruo, dijo el terrorista que quedaba en el auto, que alcanzó a acelerar. El hombre con el ji solo vio que el auto irse, que justo pasaba por enfrente suya, él extendió un dedo y de este un rayo amarillo ultra delgado, salió disparado hacia el motor del vehículo, dejándolo inmóvil.
El terrorista salió del auto y corrió a intentar agarrar a una persona para usarla de rehén. Lo único que vio fue como aquel sujeto con Ki aparecía delante suya. ¿Terminaste?, dijo el hombre. El terrorista levantó las manos, no queriendo que su cara sea desfigurada. Buen chico, dijo el hombre, dándole un toque en la frente, haciendo que caiga inconsciente. El lugar quedó en completo silencio, hasta que se escuchó el festejo de la gente hacia el nuevo héroe. Los reporteros que estaban en el lugar corrieron rápidamente para preguntarle cosas, soltando muchas preguntas. ¿Quién eres?, dijo una reportera. ¿Eres parte de la Liga de la Justicia?, dijo un reportero. ¿Por qué la ropa de combate?, dijo otro. ¿Qué estilos de pelea usas?, dijo una chica. ¿Eres más poderoso que Superman?, dijo otra. ¿Por qué no tienes capa?, dijo uno. ¿Te gusta el pan?, dijo otro. Goku se confundió, nunca manejo este tipo de escenas. Estaba en blanco y mareado con tal bombardeo, no sabía qué decir, hasta que una voz en su oído le habló. Goku, di tu nombre de héroe, y sal de ahí antes que aparezca Superman y Supergirl, o alguien peor. Aún no es momento de hablar con ellos, dijo Bárbara. Dina y yo estamos en el edificio, te estaremos esperando acá, dijo Bárbara, para luego cortar la comunicación. Un micrófono invadió el espacio de Goku para que hablara. Mi nombre es Kakaroto y vengo a ayudar. Luego puso 2 dedos en su frente y desapareció. ¿Desapareció?, dijo una reportera. Todos salieron rápidamente a sus trabajos para informar que al parecer un nuevo héroe apareció en National City y que se hacía llamar Kakaroto. Todos habían visto la repetición grabada de la inesperada aparición de un hombre llamado Kakaroto en silencio. Mucho no pudieron ver de sus habilidades ya que solo eran asaltantes comunes, pero los detuvo en minutos, y sin ningún daño colateral, y ni siquiera sudó. Es asombroso, ¿creen que me quiera reclutar?, dijo Win delirando, ganándose las miradas serias de todos. Ya entendí, no es momento, dijo Win levantando las manos en defensa. Lo más seguro es que él fue el causante de la destrucción de esa montaña y seguro está vinculado con el fenómeno que ronda los cielos, dijo Jon. Muy bien, ¿de qué estás hablando, Jon?, dijo Superman mirándolo. Hace unos días Win encontró un registro donde se vio la desaparición de una montaña, dijo Jon. ¿Cómo puede desaparecer una montaña?, dijo Kara. Win mostró las imágenes en las pantallas. Dios santo, dijo Alex impresionada de ver la imagen. Esa montaña abarca la mitad de la ciudad, por Dios, dijo Kara sorprendida. Está reducida a cenizas, dijo Win. ¿Pero por qué este sujeto haría eso?, preguntó Alex. Para probar sus poderes, supongo, dijo Win, tirando un dato. Todos lo vieron de manera rara. ¿Qué? Es una posibilidad, dijo Win en defensa. Bueno, salvó a los civiles y no mató a los atacantes, dijo Kara en su defensa. Él capaz era un alienígena perdido. ¿Qué hacemos con él? Tal parece que viene a ayudar, no a hacer el mal, dijo Superman. Hay que capturarlo e interrogarlo, no sabemos qué puede hacer. Destruyó una montaña que es equivalente a la mitad de una ciudad. Ese sujeto suelto puede ser un peligro, dijo Jon. Habla igual que Batman, pensaba Superman rodando los ojos. Jon, el sujeto acaba de salvar personas y quieres encerrarlo, dijo Superman encarando a Jon. Oh, Superman y el detective marciano van a pelear. Eso es malo, dijo Win. Ambos hombres no daban ni paso atrás. Jon, yo apoyo a Clark, ese sujeto acaba de salvar a las personas sin bajas, no hizo nada para ser juzgado y si dices lo de la montaña, aún no sabes si fue él, no voy a juzgarlo sin ningún motivo, dijo Kara firmemente. Además dijo que vino a ayudar, no a matar, dijo Alex. Jon suspiró, no podía en contra de 3 personas, esta discusión la había perdido. ¿Qué sugieren que hagamos?, inquirió Jon. Hablar con él, cuando lo encontremos veremos cuáles son sus intenciones. Si en verdad quiere ayudar, tendré que al menos hablar con Batman, él piensa igual que tú en este tipo de cosas, dijo Superman suspirando. Eso espero, y Batman tiene sus razones para desconfiar, dijo Jon resignado. Alex sonrió, su jefe casi nunca perdía una discusión. Sí, y si lo ven le dicen que me salude o mejor tomen mi remera y que me dé un autógrafo, dijo Win con emoción. Clark, Alex y Kara rieron a las tonterías que decía Win, incluso Jon. Departamento de Bárbara y Dina.
Ellas estaban viendo las noticias de cómo había ido la primera aparición de Goku como héroe, siendo todo espectacular, los medios lo alababan. Se ve muy sexy con ese kit que tiene puesto, ¿piensas en todo Bárbara?, dijo Dina juguetonamente. Bárbara se sonrojó. Idiota, así es su traje de su mundo, yo solo le hice unos retoques, dijo Bárbara apenada. Dina rió al ver cómo se puso Bárbara. Hola chicas, dijo Goku apareciendo delante de ellas, casi provocando que les agarre un infarto. Demonios Goku, no hagas eso, vas a matarnos un día de estos, dijo Bárbara. Yo no tengo problemas que aparezca a mitad de la noche aquí, dijo Dina, pero fue golpeada por Bárbara. Qué buena forma de empezar Goku, dijo Bárbara felicitando a Goku. Sí parece que el mundo tiene un nuevo héroe, dijo Dina. Goku rió y se sentó al lado de ellas. Goku, Dina irá mañana a hablar con Lena sobre las cápsulas, y lo ideal es que tú estés presente para hacerte cargo, tú eres el dueño de las cápsulas, yo ya tengo los planos de estas, dijo Bárbara. Bueno, son de mi amiga Bulma en sí, dijo Goku corrigiendo. Eso lo sé Goku, pero no podemos decir que el creador de las cápsulas está viviendo en otro multiverso, nos darían una promoción, pero en el manicomio, dijo Bárbara. Goku lo pensó, era cierto, no podían decir semejante barbaridad, los tratarían de locos, incluso si dijeran que la creadora está muerta y ellos se quedaron con los planos, ellos pasarían a ser los dueños. Él suspiró. Está bien, te acompañaré a hablar con Lena, dijo Goku resignado. Pero ustedes dos serán como mi mano derecha, saben que yo no sé manejar muy bien estas cosas, ni el dinero, ni nada, solo era un agricultor en mi mundo y solo lo hacía cuando Milk me regañaba, dijo Goku con un puchero. Ambas chicas rieron. Claro Goku, seremos tus asistentas, dijo Dina. Prefiero decir compañeras, no tienen por qué hacerse menos, dijo Goku con una sonrisa de lado. Eres muy lindo para tu bien Goku, dijo Bárbara con una sonrisa. Yo confío en ustedes, no tengo motivos para no hacerlo, sé que si dejo todo en sus manos no tengo de qué preocuparme, dijo Goku con una sonrisa. Ellas se sonrojaron, pero le dieron una enorme sonrisa, Goku era una maravillosa persona, confió todo en ellas y técnicamente las estaba haciendo dueñas de lo que iban a armar, definitivamente no le fallarían. Gracias Goku por confiar en nosotras, te prometo que no te fallaremos, dijo Bárbara. ¿Para qué están los amigos?, dijo Goku revisando su mochila, viendo que no le falte nada, para ya mudarse al edificio de Kara. Bárbara y Dina no se sintieron muy a gusto de que dijera amigos, ellas querían algo más que eso, pero Bárbara ya sabía quién había ganado la pelea por Goku, y esa fue Kara. ¿Qué buscas Goku?, preguntó Dina, viendo a Goku. Viendo que no me falte nada, hoy me mudo al edificio de Kara, dijo Goku, con una sonrisa más alegre de lo habitual, y Dina notó eso. Oh, ya veo, dijo Dina. Bárbara notó también la sonrisa de Goku, esa sonrisa aunque no te correspondiese tenía poderes. Ella también se enteró que Kara ya no salía más con el chico moreno, del cual no se acordaba el nombre, los chismes volaban en Katko. Bárbara sí sabía aceptar una derrota, pero no creía lo mismo de Dina, ella seguramente seguiría intentando ligarse a Goku. Bueno, creo que ya es hora de que me vaya, dijo Goku colocándose la mochila. Sí creo que nosotras, nos iremos ya a dormir, fue un día largo, dijo Bárbara bostezando. ¿No iremos a dormir?, dijo Dina, no entendiendo, luego recibió un codazo. Sí, nos iremos a dormir, suerte con tu mudanza Goku, dijo Bárbara despidiéndose de Goku, a Dina no le quedó otra más que hacer lo mismo. Ah, me olvidaba, avísame cuando termines tu entrenamiento y luego iremos a hablar con Lena, dijo Bárbara. Goku asintió y salió volando hacia su nuevo departamento. También había conseguido dos amigas increíbles, una actuaba medio raro con él, pero bueno. Kara había llegado por fin a su edificio, ella se puso ropa cómoda, su primo se encontraba en uno de los cuartos que tenía su apartamento. Después de discutir con Gon y que lo dejarían en paz a Kakaroto, ella estaba por abrir la puerta de su apartamento, ella había visto que su primo ya estaba adentro comiendo, pero de repente escuchó una risa familiar, era la señora Amelia. Kara se concentró, para poder escuchar. Eres un amor querido, creo que contigo en este edificio cambiará mucho y para mejor, eres un alma tan pura e inocente, que nadie te quite eso, Goku, dijo la señora Amelia.
Kara reaccionó, era verdad, Goku se mudaba a su edificio, pero como no había venido hace unos días, ella pensó que consiguió un lugar mejor. Había pasado pocos días, pero para ella fueron semanas. Ella sonrió de felicidad. Goku se había decidido por mudarse a su edificio. De la felicidad casi corrió al apartamento de la señora Amelia, pero quería verse normal. Ella antes de tocar la puerta escuchó, era de mala educación escuchar sin permiso, pero la emoción le ganó. Gracias señora Amelia, dijo Goku riendo algo apenado. Parece que hasta a la señora Amelia le cayó bien Goku, ¿será ese su superpoder, caerle bien a toda la gente?, pensaba Kara sonriendo. Goku luego de hablar, sintió un ki conocido detrás de la puerta, mirando por encima de su hombro. Así que también la notaste, dijo la señora Amelia con una sonrisa. Goku se asustó por lo que dijo la señora, ¿cómo pudo saber quién estaba atrás de la puerta? Diablos, esta señora puede dar miedo cuando quiere, pensaba Goku nervioso. Adelante Kara, dijo Amelia. Kara detrás de la puerta se congeló, como supieron que estaba ahí, no hizo ningún ruido, ella abrió la puerta, con una cara apenada. Te veo emocionada Kara, dijo Amelia burlonamente. Kara se puso roja. Yo, solo me acordé de que Goku iba a mudarse y quería recibirlo, dijo Kara, roja como su capa. Gracias Kara, es muy lindo de tu parte, dijo Goku con su sonrisa. Kara sintió que alguien la lanzó al sol, esa sonrisa, era verdad, Bárbara tenía razón, tenía poderes. Ella notó las miradas y bueno como Kara, adquirió el color de un semáforo en rojo. Kara, querida, ¿podrías mostrarle su apartamento a este agradable chico?, dijo Amelia con una sonrisa. Kara sonrió y aceptó con gusto. Nos vemos Amelia, dijo Goku saliendo de la sala, dejando a Kara y Amelia. Kara, dijo Amelia, llamando su atención. ¿Sí?, dijo Kara. Cuida de ese chico, tiene la apariencia joven, pero sus ojos me demuestran como si hubiese vivido toda una vida antes, pero también me muestran una pureza y una inocencia que nunca pensé volver a ver, dijo Amelia mientras una lágrima traicionera le caía por la mejilla. Kara se sorprendió, pareciera como que la señora Amelia se estuviese desahogando o recordando a alguien muy preciado. Señora Amelia, ¿usted está bien? Puedo quedarme si quiere, dijo Kara rápidamente, no quería que nada le pasara a esta señora. No hija, es solo que aquel chico me recordó a mi marido, él era igual de ingenuo en la mayoría de cosas, pero su bondad era lo mejor que podía existir, dijo Amelia con una sonrisa. Mis años de vida me enseñaron a reconocer bien a las personas, y puedo poner las manos en el fuego, de que ese chico es un cielo, dijo la señora Amelia. Kara sonrió, Amelia no era mucho de contar su vida, ella nunca se las contó ni a Clark, ni a ella, y ahora viene Goku y hace que se abra sentimentalmente. No sé qué superpoderes tendrás Goku, pero haces cosas increíbles, pensó Kara con una sonrisa. Adelante hija, ve, él te está esperando, dijo Amelia con una sonrisa. Kara asintió y se fue. ¿Sucedió algo?, preguntó Goku, mientras caminaban a su apartamento. Kara lo vio y le regaló una sonrisa. Parece que le agradas mucho a la señora Amelia, más que Clark y que yo, dijo Kara riendo. Goku se llevó las manos detrás de la cabeza y rió. ¿Cómo te fue con tus trámites? Hace 2 días que no te veo, y supuestamente ayer tendrías que haberte mudado, dijo Kara con intriga. Ella quería saber si pasó algo con Bárbara o no. Jeje, pues salió todo bien, solo estuve arreglando algunas cosas, creo que trabajaré con Bárbara y con Dina, es una amiga de Bárbara, dijo Goku. ¿Trabajarán los 3 juntos?, preguntó Kara confundida. Sí, bueno, digamos que Bárbara me ayudará a invertir bien mi dinero, dijo Goku. Ya veo, dijo Kara no muy segura, eran sus celos los que actuaban por ella. Ella iba a seguir pero Goku la interrumpió. Creo que es dijo Goku mirando la puerta del apartamento. Goku colocó las llaves y entraron. Era un apartamento de tamaño normal. Tenía lo indispensable, una tele, un sofá, heladera, mesa con 6 sillas, una alacena, cama matrimonial y un ropero. Goku lo vio, y para él solo le pareció mucho, él se acordaba que cuando vivía solo en las montañas, vivía en una casa 2 por 2 metros cuadrados. Estás en tu casa Kara, puedes hacer lo que quieras, dijo Goku dejando su mochila en una de las sillas. Kara sonrió, era muy lindo. Ella se sentó en el sofá y Goku se sacó la chaqueta de cuero que tenía puesta, quedando con una remera blanca que se apegaba a su musculatura. Kara intentó no mirarlo y sonrojarse, pero falló.
Dios mío, mira esos brazos, pensó Kara viendo cómo las venas resaltaban en los antebrazos de Goku. ¿Y bien de qué querías hablar?, dijo Goku, sentándose a su lado. Sí, ¿qué pasa con el trabajo en Katco de Bárbara?, preguntó Kara. Aún no me ha dicho bien lo que hará, mañana tengo que juntarme a hablar de eso supongo, dijo Goku. Pues es bueno que avancen en sus vidas, dijo Kara. Goku notó un pequeño rastro de tristeza en Kara. ¿Sucede algo, Kara?, dijo Goku viéndola a los ojos. Diablo, lo haces difícil si me miras así, pensó Kara algo roja. Descuida, no es nada, dijo Kara. Ella no sabía cómo decirle que intentaba buscar una manera de cómo encajar como Kara. Goku, viendo que no tenía caso seguir preguntando, decidió contarle algo. Pues mira, Kara, yo estoy intentando adaptarme a este lugar y supongo que tú también, no es lo que percibo, pero sé que con el tiempo todo se aclara, todo mejora o empeora, pero siempre hay que salir adelante, ¿no es así? Hay que superar cada límite, hay que superar nuestros límites, dijo Goku mirando hacia la ventana. Kara quedó muda, esta faceta de Goku no se la esperaba, ella también notó en sus palabras tristeza y luego como su energía alegre volvía cuando dijo que hay que superar nuestros límites. Tienes razón, Goku, el tiempo es una respuesta y tal vez solo me quede esperar, pero tal vez yo no quiera esperar una cosa, dijo Kara mirando a Goku. Ella vio sus labios, quería controlarse y no besarlo tan apresuradamente. Pues eso que no quieres que el tiempo lo decida, tendrás que actuar para lograrlo, dijo Goku en un tono bajo pero audible. Sí, tal vez tenga que actuar en este momento, dijo Kara, acercándose poco a poco. Toc, toc, toc. Fue el picar de la puerta. Ellos se separaron rápidamente. Iré a ver quién es, dijo Goku de manera curiosa, no sabía quién lo llamaba a estas horas de la noche. Kara se quedó congelada en el mismo lugar, no sabiendo qué hacer. Sorel, compórtate, ve más despacio, diablos, casi lo beso, pensaba Kara algo alterada, hasta que escuchó como Goku abrió la puerta. Hola Goku, Amelia me dijo que hoy te mudabas y quise pasar a saludar, dijo Clark, viendo que detrás de Goku estaba Kara, la cual lo veía con los ojos rojos. Hola Clark, gracias, adelante, pasa si quieres, estás en tu casa, dijo Goku con su sonrisa. Clark se olvidó por un momento que tenía a su prima, viéndolo con intenciones asesinas, y vio a Goku, el cual le sonreía. Es buen chico, ya veo por qué Kara se enfrascó con él, pensaba Clark al ver la actitud tan amigable de Goku. Kara se levantó del sofá y fue hacia la puerta. Mierda, dijo Clark al ver a su prima acercarse. Goku se dio la vuelta al escuchar pisadas y vio a Kara detrás de él con una sonrisa que por unos segundos hizo que tuviera escalofríos. Kara, pasa algo, dijo Goku. Kara le dio un beso en la mejilla y se puso al lado de Clark. Nos veremos mañana, Goku, me acordé que Clark y yo tenemos algo importante que hacer, dijo Kara, tomando del brazo a un Clark que estaba deseando que se lo trague la tierra. Goku solo vio cómo Kara se alejó hasta llegar a su apartamento y cómo cerró la puerta con brusquedad. Con Clark y Kara, ellos entraron a su apartamento y Clark por instinto retrocedió. ¿Cómo te trató Katoy?, dijo Clark intentando desviar el tema. Los ojos de Kara pasaron a rojo. A fin del capítulo.